Y ya hicimos la clase en el Centro de Información Turística. Estamos en la ciudad de Salento. Nosotros nos estamos quedando unos 20 minutos de acá del centro. Esta es la plaza principal, Plaza Bolívar. Y bueno, ahora, ¿qué recuerdas? Solo vamos a arrancar por Sol, porque ya me veo yo, si no soy siempre el que hablo. Vamos a ver, Sol, ¿qué tiene para contarles de Salento? A ver. No me pongas presión. Recuerdo que tiene más de 100 años alguna de las callecitas que vamos a caminar de la calle Real. Tiene más de 100, no, pero voy aportando datos. Bueno. Tiene más de 100 años el municipio. Recuerdo porque fue fundado por segunda vez en 1870. No se acuerda nada. Dato. Ahora les vamos a mostrar toda la cuadra. La única casita que sobrevive desde aquel entonces es la de la esquina. En esta plaza, claro, sí. Después lo demás fue reconstruido. Y la iglesia no era exactamente así como la van a ver ahora, porque sufrió varios terremotos y ¿qué más? Terremotos y sí, terremotos. Bueno, tuvieron que reconstruirla, así que no es exactamente bueno, pero como... se mantiene bastante. Salento es el primer municipio que se funda de la zona de Quindio, por eso tiene tanta importancia, y tenía mucha importancia porque por acá pasaba el camino más importante de Colombia, que unía toda esta parte y desde el Pacífico hasta Bogotá. No se acuerda nada, pero bueno. Entonces por eso tiene tanta importancia, y desde acá se fundó el primer municipio, o sea, Salento, y a partir de ahí se empezaron a fundar todos los demás municipios. Tenemos al niño gritando, que nos está haciendo la vida imposible, pero esperemos que se escuche. Lo más importante a lo que todos vienen es a la calle Real, que es la primer calle del municipio, donde se conservan un montón de casas con arquitectura colonial. Entonces la verdad que es increíble. Tiene muchos colores y es un pueblo muy hermoso. Y esa era la calle principal que unía, o sea, el camino seguía por esa calle principal y después seguía por esa ruta. Esa ruta hoy no se puede visitar. No sabemos en qué estado quedó. Y previamente a que se fundara el municipio, esto era como un estilo de prisión, o sea, el pueblo era una prisión, pero mandaban a los presos políticos a reacondicionar ese camino que conectaba las ciudades. No te acordás nada. Y bueno, y quedó Calle Real porque unía, por un lado habíamos, o sea, acá nos dijeron que Calle Real se llamaba porque unía el camino y quedó como Calle Real, y por otro lado leímos que se llamaba Calle Real porque ahí como que vivía la gente de más dinero de esta zona. No sé qué será lo cierto, pero eso fue lo que nos dijeron. Así que bueno, antes de que siga lloviendo, nos vamos a ir a tomar un cafecito y a recorrer un poco acá Salento, que la verdad que es muy bello. Es el tercer café del día. Estamos acá en Café Jesús Martín. Lo buscamos por Google y tenía buenas calificaciones, así que bueno, esperemos haberle pegado con el lugar y bueno, a seguir degustando este café. Sol está pidiendo azúcar y acá me parece que es como un insulto pedir azúcar, porque no te la traen directamente, no es que te preguntan, ¿van a querer azúcar? Te ponen el café ahí, tomátelo así. A mí me gusta, pero bueno, para el que no le gusta, parece que es raro en Colombia, es como medio un insulto pedir azúcar. Así que bueno, nos vamos acostumbrando a eso, a tomar café. Lo sentiste en profundo en el corazón. Bueno, miren, ahí tenemos. Eso es toda la municipalidad, estación de policía. Aquel es el de la esquina, es el edificio que les decíamos que se mantiene igual que antes. Y de esta cuadra todo se mantiene igual que como era, salvo ahí ese edificio que ahora es un supermercado, onda chino pareciera, que vamos a ir a comprar nuestra comida. Eso se prendió fuego, se desmoronó y bueno, tuvieron que hacer la construcción nueva. Iglesia y después todos restaurantes y otros negocios, típico clásico de Plaza en el Medio y todos los edificios importantes cercanos dando la vuelta a la plaza. Así que bueno, ahora vamos a caminar hacia Calle Real, que de la iglesia es por esa esquina, y les vamos a mostrar un poco más de esta ciudad. Bueno, acá en el centro de la plaza tenemos el monumento a Simón Bolívar, libertador que dio lugar a la independencia de Colombia, con Venezuela también. Por eso se fundó en su momento Gran Colombia, que abarcaba Colombia y Venezuela. Y por acá pasó acá tenemos la fecha 1830, cuando se estaban dividiendo Venezuela y Colombia, y no recuerdo qué otro país más era parte de la Gran Colombia. Pero bueno, acá hicieron el monumento en el medio de la plaza.
Bueno, y acá sí estamos en la calle Real. Como verán, son todos negocios, restaurantes, lugares de artesanía. Y bueno, súper pintoresco, súper colorido. La verdad es una hermosura. Son solo 200 metros, no es tanto. Pero nada, uno quiere sacarse una foto en cada casa, cada construcción, porque vale la pena. Así que a recorrer esta calle Real. Esta calle también mantiene estructura colonial. Es la calle número 4 y después la otra que nos recomendaron es la calle número 2 por si quieren buscar este tipo de arquitectura. Bueno, al final de la calle Real tienen la subida hacia el mirador. Claramente nosotros estamos matados y no vamos a subir, pero sí vamos a ir hasta las escaleras donde puedes sacarte algunas fotos, pero para que lo tengan en cuenta que tienen un mirador al final de la calle. Bueno, y acá está la calle 2 que les mencionaba, con estilo también colonial. Nosotros vamos a aprovechar para hacer unas fotos porque fue la calle que encontramos vacía. Bueno, y otra cosa que no les había contado es que acá, como verán, en la plaza están todos los Willys para partir ya sea a su hotel, que esté más lejos de acá del centro, o para ir al Valle del Cocora. Así que tienen que venir a esta plaza y salir desde acá. Ya desde las 6 de la mañana los Willys están andando, así que no hay problema por horario, y si los tienen que ir a buscar a su hotel, los llaman y los van a buscar. Bueno, acá tenemos el banco de la Plaza de Salento, que tienen cajero automático. Si ustedes no quieren cambiar, hay una casa de cambio, nosotros cambiamos hace poquito, pero tienen acá el cajero para sacar directamente desde el banco. Llegamos a Finlandia, un lugar hermoso. Miren lo que es esta calle, es súper colorido. Está a 30 minutos nomás de Salento, así que si están con auto, obviamente súper recomendado. De la otra forma, seguramente van a tardar un poco menos. No sé si se sale con Willys desde la plaza o hay que contratar algún tour, pero les recomiendo que vengan a este lugar porque es... Bueno, increíble. Lo ven, increíble. Así que vamos a recorrer un poco la ciudad y después ya nos vamos para Medellín, pero tanto Salento como Finlandia, obligatorios que lo conozcan si vienen al Eje Cafetero. Bueno, estamos comiendo acá en Finlandia, aprovechamos porque era el mediodía. Bueno, y miren lo que es este lugar, increíble, increíble. Una casa antigua, toda la decoración, las plantas, realmente muy precioso. Arepita. Estamos con unas arepas que nos trajeron para probar. Son de cúrcuma, me olvidé, tradicional, orégano y cebolla. Ay, pero ya me manchaste esta. No, este es el mío. Bueno, y nos pedimos una trucha, que es como el plato clásico de esta zona del Quindio, que no habíamos podido probarlo en Salento, así que bueno, vamos a ver qué tal está. Bueno, y acá tenemos la famosa trucha, miren, vienen con camarones, patacones, arroz, y el precio del plato es de 39.000, no es un restaurante barato, obviamente, y las bebidas que pedimos son de jugos naturales, están 13.000 cada una. Así que bueno, hoy nos dimos el gusto. Bueno, miren, esta es la plaza principal, realmente son 2 cuadras que hay que visitar, muy similar a Salento, su iglesia principal, la plaza en el medio y todos los negocios dando la vuelta, restaurantes y edificios principales de este pueblito hermoso que se llama Finlandia. Como en Salento es la calle Real la acá, más turística, acá. La calle del tiempo detenido. No, detenida en el tiempo, ¿no era? Detenida en el tiempo, bueno. Alguna de las dos es. Desde la plaza es la
que la se que llama sale así. directo, sí, no hay para perderse mucho porque de la plaza son 2 cuadras, o sea, sí, 1 cuadra. Nada, y lo bueno es que casi que no hay tránsito, como Nada. verán, todas las casitas de colores, realmente es muy hermoso, muy tranquilo, eso fue lo que me gustó por ahí de este pueblo más que Salento. Sí, y eso que ayer, bueno, igual era lunes, hoy es martes, pero acá se ve que no sé si no es tan conocido, pero no es tan No, popular. yo creo que es por el tema de hotelería, También. que si no tenés auto por ahí no venís o lo tenés que hacer medio de pasada. Así que bueno, a seguir recorriendo este lugar y mostrarles algunas imágenes.